Buenas noches, buenas noches, Carolina Flores, Doris Isabel, Durbins, Karen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Hola, Lee, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, un gusto saludarles. Es para mí un gusto. He hecho esta pequeña tutoría de repaso. Es una pequeña, lo más que dure quizás unos 20 minutos. Lo más me alargo que dure 20 minutos. Para solventar dudas y consultas con respecto a la actividad y más o menos explicar la actividad, ¿verdad? Ese es el propósito. Tienen hasta el 11, entonces falta poco, ¿verdad? Pero tienen tiempo. Toda la noche de hoy, 9, 10, 11. Tienen que hoy es jueves, tienen hasta el domingo. Muy bien. Acá tenemos el documento donde está asignada la actividad. Hay dos etapas o dos fases o dos asignaciones, como usted lo quiera entender, de la actividad. Antes de eso hace una explicación acerca de ciertas operaciones o se establece un algoritmo donde se realizan los pasos de las diferentes operaciones básicas como lo es la resta, multiplicación, suma y división. Y pues en la asignación 1 hay unas, digamos, algunas modificaciones que se abren como pregunta en relación al algoritmo que se elabora ahí, que qué pasaría si se realizan algunas modificaciones. Muy bien, voy a explicar en este momento. Tenemos ahí, dice, voy a iniciar leyendo ahí. Define la entrada al sistema y salida. Nos queda resolver como los números que introduciremos al sistema serán operados por el valor que almacenamos en la variable OP, que quiere decir operación, ¿verdad? Lo que nos lleva al interior de la caja negra o las funciones, es decir, dentro de la caja negra se hacen las operaciones. Ahí está la explicación a qué se refiere de la caja negra. ¿Sí? Acá, ¿verdad? Donde dice entrada es donde se definen todas las variables y en funciones donde se hace el procedimiento, ¿sí? Si va a hacer alguna suma, una multiplicación, una división, una resta, lo que sea. En funciones se hace esa operación. En entrada donde se definen las variables, donde se define, digamos, el tipo de carácter, el tipo del elemento que se va a utilizar, si es un carácter, un entero o un real. Ahí se define y en funciones se hacen las diferentes operaciones, bien suma, resta, multiplicación o división o lo que sea. Y en salida va a imprimir lo que yo, digamos, operé en funciones. En la caja negra, digamos que yo no puedo ver cuando el programa hace, digamos, la función, pero como ya le asigné y le indiqué, me va al hacer ingresar los datos y al ingresarle los valores de entrada y al darle enter rápido va a hacer la operación y en salida me va a aventar lo que yo realicé en funciones o las operaciones. Bien, dice acá, la solución a este algoritmo la realizaremos en el momento de forma narrada sin mayor atadura que la de un salto de línea como se muestra a continuación. Iniciamos el programa de calculadora. Es decir, así se llama el programa de calculadora. Recibimos el valor de A. Establecemos la variable valor A. Eso es lo que quiere decir. Valor A, ¿sí? Y el de abajo, el valor B. Entonces, recibimos el valor de A. Me va a pedir val A. Lo voy a ingresar. Luego recibimos el valor de B. Me va a pedir el valor de B. Y lo ingresamos. Recibimos el operador OP, ¿sí? Que se va a encargar de hacer las diferentes operaciones. Ahora, en el siguiente punto, que es 5, vamos en orden. Voy a
Voy a abrir aquí, digamos, permítanme. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Dice, una de las operaciones está en el apartado 5. Si OP es más, entonces significa que lo que me está diciendo es que se va a realizar una suma. Como anteriormente yo le agregué el valor de A y el valor de B, significa de que si la operación es más, ¿sí?, lo que va a hacer es de que OP va a ser igual a valor de A más, mire, valor de B. Eso es lo que va a hacer. Ahora, en el siguiente aspecto, si la operación, es decir, OP, es menos, significa que lo que va a hacer acá es hacer una resta. Entonces va a ser OP igual a valor de A más menos, sería, ¿verdad? Aquí era valor de A más valor de B. Luego acá valor de A menos valor de B. Eso es lo que va a hacer. Luego, de ahí sucesivamente, si la operación es una pleca, es decir, entre, entonces lo que va a hacer es que va a dividir el valor de A entre el valor de B. Y va a almacenar, y se va a almacenar en respuesta esto, tanto para el paso 5 como para el paso 6, como para el paso 7, que se va a almacenar en la variable respuesta. Luego, aquí es para la división. Luego, para la siguiente operación, si la operación es asterisco, creo que un asterisco, entonces multiplicamos el valor de A por el valor de B. Eso es lo que me va a entender el código, el programa. Que me está diciendo que voy a multiplicar, si yo pongo asterisco A, asterisco B, lo que me va a entender el lenguaje de programación, lo que va a entender esto, o me va a decir que es un lenguaje de, es decir, me va a indicar que es una multiplicación el asterisco. Luego, en el último paso, imprimimos el valor de respuesta en pantalla. Va a imprimir, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos la primera asignación. A continuación comienza la asignación de laboratorio 2. Muy bien. ¿Se entendió esto que he hecho hasta el momento, jóvenes? Señoritas. Jolly, donde dice imprimimos el valor de res en pantalla, ¿cómo se va a hacer eso? Vaya. Es que, digamos, no es que usted lo va a hacer, sino que simplemente es una manera de representar. Bueno, antes tendría que verse definido la variable, vamos a ver dónde estamos. La variable resp, que se refiere a respuesta, ¿sí? Más adelante vamos a hacer un algoritmo donde yo les voy a explicar. Entonces, ahí, usted dice, ¿cómo se va a hacer? No va a hacer nada, simplemente va a contestar las preguntas que ya más o menos le voy a decir cómo es que usted va a hacer. Muy bien. Vamos a ver, dice imprimir el valor de res, que es respuesta, es decir, en pantalla. Cuando usted ingrese todos los datos y dependiendo si OP es más, menos, pleca, que es entre, que asterisco, que es para multiplicación, cuando le dé imprimir, el valor respuesta va a imprimir un dato, bien suma, multiplicación, división o resta, uno de esos datos. ¿Sí? De esta manera resolvimos el enunciado y creamos un algoritmo que nos permite crear nuestra primera calculadora sencilla. Muy bien. A continuación comienza la asignación laboratorio 2. Es donde ustedes ya tienen
es donde ustedes ya van a comenzar con lo que es la actividad. Muy bien. Vamos a ver. Aquí solamente ustedes lo que van a hacer es contestar las preguntas. Muy bien. ¿Qué es la validación de datos y para qué sirve en la programación? Yo solamente les voy a dar una idea. Ustedes tienen que ir a investigar, ¿sí? En las siguientes preguntas les voy a asesorar un poco más. Pero como por ejemplo, ¿qué es la validación de datos y para qué sirve en la programación? ¿Sí? Validación de datos es como que usted ingresa la variable, digamos, la variable pi, y usted la define como 3.1416. Esa es una validación. Entonces, ¿qué es la validación? La validación es definir las variables y asignar valores específicos con los cuales se van a hacer diferentes operaciones. ¿Y para qué sirve? Ya les di la respuesta. Sirve para hacer diferentes operaciones y puede poner la validación de datos sirve para hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, si yo valido, digamos, el valor de A y valido el valor de B, significa de que yo le voy a decir de que va a ser una suma, una resta, una multiplicación. Validación de datos también es cuando yo defino las variables. Por ejemplo, ¿qué va a ser la variable A? Va a ser un valor entero. ¿Qué va a ser la variable B? Un valor entero. ¿Qué va a ser la variable respuesta? Va a ser un entero. ¿Sí? ¿Qué va a ser la variable operación? Va a ser un entero. ¿Sí? Entonces, ahí va a depender. Pero si usted le va a ingresar, digamos, valores reales como 3.5, 4.6, 4.8 para el valor de A o para el valor de B, entonces usted tiene que definir y establecer y validar el valor de A como un valor real, no un valor entero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta que ustedes van a dar en el número 1. ¿Se entiende, caballo? ¿Se entiende, señoritas? Perdón. ¿Se entiende? Sí se entiende. Muy bien. Doris, Isabel y Carolina Flores, ¿entendieron? Vale. Sí, licenciado. Muy bien, ahí estamos. Continuemos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cambiará nuestro algoritmo anterior con la validación de datos si solo se permiten datos positivos? ¿Cómo cambiará nuestro algoritmo? Vaya. Nuestro algoritmo sería de la siguiente manera. Si la operación es solamente realizar con datos positivos, significa que las respuestas van a ser solamente valores positivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo que definir de que, vamos a ver, cómo cambiaría nuestro algoritmo anterior con la validación de datos si solo se permiten datos positivos. ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo creen ustedes que cambiaría? ¿Cómo cambiaría? Tendríamos que comparar el valor de A y el valor de B de la siguiente manera. Más o menos. Digamos que vamos a dar una respuesta a la pregunta 2. Ya dimos una respuesta a la pregunta 1.
Vamos a dar una respuesta 2. Vamos a ver para la respuesta 2. Para la pregunta 1 ya dimos una respuesta. Para la 2, la respuesta sería: si se permite solo valores positivos, se tendría una condición al inicio de ingresar los valores de A y el valor de A, ¿verdad? Y el valor de B. ¿Cuáles serían esas condiciones? La condición sería que el valor de A, vamos a poner acá, el valor de A debe ser mayor que 0, ¿no? Debe ser mayor que 0. Mayor que 0. Es decir, el valor de A debe ser mayor que 0. Y el valor de B mayor que 0. ¿Sí? Así, ¿verdad? Entonces, es decir, el valor de A debe ser mayor que 0 al momento de ingresar. O sea, muy bien. Ya esa más o menos sería una respuesta. Ustedes no lo vayan a escribir así como yo lo escribí acá. Ustedes den su toque. ¿De acuerdo? No sé si me van captando la idea, señoritas, de lo que yo voy explicando. ¿Me van captando la idea? Es dar una respuesta. No es que ustedes van a hacer un algoritmo en esa asignación, en la asignación 1, sino que van a explicar, ¿sí?, cómo cambiaría. Entonces, sería de esa manera. Más o menos así sería la respuesta. Para la 3, espero que vayan tomándole foto. Vayan tomándole foto para que ustedes se vayan ubicando. Para la pregunta 3 sería: ¿cómo modificar el algoritmo para introducir una letra en las variables, para que nadie introduzca una letra en las variables valor A y valor B? Les voy a hacer esta pregunta: ¿cómo modificar el algoritmo para que nadie introduzca una letra en las variables A y variable B? ¿Cómo? Ayúdenme. Está fácil la respuesta. Ajá. ¿Cómo creen ustedes? Ayúdenme. Yo ya hice la 1 y la 2. ¿Les escucho, señoritas? Ajá. ¿Cómo creen ustedes que sería la respuesta ahí? Sería así, miren.
¿Cómo modificar el algoritmo para que nadie introduzca una letra en la variable? En la variable val A y val B. Tendríamos que definir desde un inicio el valor de A como un entero o un real. Así de sencillo. Un entero o valor real. O un real. De igual forma para B. Ustedes lo van a escribir, ¿de acuerdo? ¿Se va entendiendo, señoritas? No escucho que ustedes estén participando. El 4, ¿cómo modificar el algoritmo para que nadie introduzca una letra en la variable OP? De igual forma, como lo hicimos en el 3. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? En vaya, ayúdenme ustedes en el 4, ya que dice el 3. ¿Cómo haríamos el 4? La pregunta 4, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Vamos, necesito que participen. Carolina Flores, Doris Isabel, Drupins Karen. Definiríamos desde un principio el valor de A y el valor de B como un número real. Un número real entero. Pero lea la pregunta número. Vaya, ayúdeme ahorita. Léame la pregunta, vamos a ver. ¿Dónde que estoy? La pregunta 4. ¿Cómo modificaría el algoritmo para que nadie introduzca una letra en la variable OP? ¿Cómo cree usted? Tendríamos que definir a la variable OP como un real o un entero. Así, para que nadie pueda ingresar una letra o un carácter, vamos a definir la variable OP desde un inicio como un valor entero o un valor real. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Ahora la última pregunta. Está sencillísima. Ya participó Doris. Vamos en la última pregunta. ¿En qué parte del sistema de caja negra se asignan los valores a la variable respuesta? ¿En qué parte del sistema de caja negra se asignan los valores a la variable respuesta? Creo que sería en funciones, licenciado. En funciones, de acuerdo, exacto, así sería. Ahí en funciones va a realizar la operación porque toda operación las hace vamos a ver, toda operación se hace en funciones. Ahí se hace. En funciones se hace toda operación. En funciones. Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien. Vamos con la segunda asignación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Con la segunda asignación. Le voy a hacer uno de esos 3. Le voy a hacer el número 1. Ya el número 2 ustedes lo hacen porque es una tarea. Yo solamente le voy a hacer el 1 para que ustedes se ubiquen. Muy bien. En el material que está en la plataforma, vamos a ver, en el material que está en la plataforma,
no me abre. En el material que está en la plataforma hay un video en la unidad número en la unidad número 2 me parece. Bueno, está lento esto. Está bastante lento. Entonces no me voy a meter ahí. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver, no es acá. Es en la unidad 2. Acá. Acá. Este video, necesito que ustedes lo vean. Necesito que ustedes puedan ver este video, porque aquí elabora un algoritmo y de manera similar se hace para en estos casos que tenemos acá de la asignación número 2. Pero yo voy a hacer el primero. Vamos a ver. Lo voy a hacer rápido porque fíjense que a las 8 yo tenía una tutoría con otro grupo y les dije que la iba a pasar para las 8:30 porque me atrasé. Ahí está. Vamos a hacer el algoritmo. El algoritmo tiene que llevar un encabezado. ¿Sí? Lo vamos a hacer así. Vamos a poner solución. Inicia así. ¿Qué nombre le vamos a poner? Algoritmo calcular valor absoluto. ¿Sí? Porque resuelve la siguiente ecuación, R, que imprima R en pantalla. Es decir, que lo que nos está pidiendo es encontrar el valor absoluto de A. Entonces debemos de declarar las variables tanto R como A y que al final me imprima R. Muy bien. Se hace de la siguiente manera. Le vamos a llamar al algoritmo, algoritmo calcular valor absoluto. ¿Sí? Ya sería, luego sería, digamos, así. El método principal. Método principal. Literal A. Lo primero que hacemos es declarar variable. Declaración de variables. Y aquí vamos a declarar las variables que vamos a utilizar. Echen un vistazo al enunciado. ¿Qué variables pueden observar ustedes? Rápido, ayúdenme. ¿Qué variables pueden observar? R y valor absoluto de A. Sí, el valor absoluto es la operación que va a hacer. Es el cálculo. Entonces, aquí las variables serían R y A. ¿De acuerdo? Porque decir el valor absoluto es la operación. Muy bien. Muy bien, gracias por la participación. ¿Sí? Entonces, señorita, las variables serían, díganme, R y A. Muy bien. Entonces, R y A. R y A. Donde esta variable la vamos a definir como carácter, entero o real. Porque ¿qué le vamos a ingresar? ¿Qué le vamos a ingresar a esos valores? Cuando digamos, defino o declaro las variables R y A, al final, ¿sobre qué me va a generar el valor absoluto? ¿Sobre una letra o sobre un número? Sobre un número, ¿sí? Y ese número puede ser entero o puede ser real. Pero en este caso, para generalizar un poco más, para que abarque enteros y también decimales, vamos a poner y vamos a definir como real. Ahí estoy definiendo y declarando las variables y las estoy definiendo como reales. Muy bien. Ahora el siguiente paso es
solicitar el valor de A. Solicitar el valor de A. ¿Sí? Y cuando solicito el valor de A, después de eso, el programa tiene que leerlo. Entonces, vamos a poner acá, leer A. ¿Sí? Luego, el siguiente paso, que sería el D, sería calcular. Calcular R. R igual a valor absoluto de A. Aquí hay una cuestión de que cuando ustedes elaboren, digamos, un flujograma, van a tener que poner algunas condiciones, como por ejemplo, si el valor de A a la hora de ingresarlo, si el valor de A, lo voy a poner acá, si el valor de A es menor que 0, implica que el valor absoluto de A, va a ser igual a A por menos 1, ¿sí? Pero si A es mayor que 0, ¿sí? Implica que el valor absoluto de A va a ser igual a A. Así de esa manera. Pero esa condición ahorita estamos viendo iniciando con algoritmos sencillos. ¿Sí? Entonces solamente lo dejo planteado así. Solamente lo dejo planteado así. A esta parte no le dan caso. Yo estoy haciendo eso porque esto es la manera más formal. Pero como ahorita no estamos entrando a esta parte donde verificar si cumple cierta condición para hacer una operación o si cumple otra condición para hacer otra operación, no. Estamos tratando de hacer lo más sencillo. Entonces sería simplemente calcular y representar de esta manera. R igual a valor absoluto de A. Así. Luego, ¿qué es lo que va a hacer después que encuentre el valor absoluto de A? Donde R es el valor absoluto de A, imprimir. Entonces vamos a decir que el siguiente paso es imprimir R. Y luego tenemos el fin del algoritmo. Fin, método principal. Luego fin. ¿Se entendió, jóvenes? Ahí está el algoritmo, ¿eh? Ahí está, eso es todo. Les invito a que vean el video este video. Vean, ahí ya una parte donde hace el ejemplo de un algoritmo. Ahí hace como, digamos, por ejemplo, en mi caso acá, en el paso... ¿Dónde es que estoy, hombre? En el paso D solamente hice un cálculo. Allá en ese ejemplo hacen varios cálculos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, vean ahí el video y se van a dar cuenta. Entonces, llegamos hasta ahí, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que hice? Sí, logramos entender. Hoy cree que se sienten con más libertad para hacer la tarea. Sí, ahora sí. Muy bien, me alegro mucho saber eso. Me alegro mucho. Me da una satisfacción que ustedes ya tengan más clara la idea, ya tengan más clara aquí cómo es que se va a hacer la tarea. Bien, entonces llegamos hasta ahí porque son las 8:29 y voy con otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces les dejo, cualquier cosa estoy a la orden. ¿Les parece? Sí, bueno, también. Muchas gracias, Lick. Bueno, ahí estamos a la orden. Bien, pasen una feliz noche, saludos ahí a todos. Feliz noche, bendiciones.
Gracias, Lick. Igual usted. Gracias, gracias.